Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos nada más a que entren más personas para empezar. ¿Cómo te va, Cristel? Ichel, gusto saludarte, ¿cómo les va? Vamos a esperar nada más que entren más personas para empezar. Bueno, excelente, muy bien, Cristel. Gusto saludarte. Vamos a ver, vamos a compartir esta presentación. Un minutito más e iniciamos. Excelente. Solo nada más en lo que empiezan los demás, este tema, pues seguramente ya lo han escuchado mucho, ¿no? El manejo de las emociones. Esta va a ser no una presentación, no me gustaría hacerla técnica, me gustaría hacerla muy, muy sencilla, muy vivencial, con lo que cada uno de nosotros vive a diario. Igual, si ustedes quieren compartir algo, siéntanse con la libertad de hacerlo. De eso se trata, pues que sea una charla. Ya ven que tradicionalmente estos cursos son desde el instructor hacia la audiencia, pero creo que esta vez podría ser entre todos, ¿no? Y yo nada más quiero poner sobre la mesa algunas cosas para irlas comentando. Igual si nos quieren escribir por chat o si quieren tomar la palabra también adelante, por favor, también lo pueden hacer. Sale. Un minutito nada más para esperar, repito, al inicio oficial a las 10:05, por si más personas se inscriben con nosotros acá. Me da gusto que estén varias personas por acá, conocidas, eh, y poder compartirlas y saludarlas a la distancia, ¿no? Pero siempre en contacto con todos ustedes. Bueno, pues son las 10:05. Vamos a empezar este tema que, repito, pues espero sea de su utilidad en el sentido de hacer una autoevaluación como personas sobre lo que sucede en nuestro cerebro, sobre lo que sucede con nuestras emociones ante una contingencia como la que nos encontramos hoy en día, sobre todo que estamos en una fase pues difícil ahorita, ¿no? En un momento difícil donde el número de contagios van a la alza, donde hemos escuchado también de personas que están cercanas o conocidas que están contagiadas, hemos escuchado algunas otras situaciones desagradables, y aprovecho para el sensible fallecimiento de nuestro compañero Fernando Ayala, que nos agarró a todos por sorpresa. Excelente persona, gran compañero de Canaco. Mis condolencias a su familia y de toda la familia Canaco también. Eh, y muchas otras situaciones que nos hacen pensar, o que nos hacen sentir muchas cosas. Ese es nuestro tema, ¿qué nos hace sentir toda la contingencia? ¿Qué nos hace sentir el contexto en el que nos encontramos hoy en día? Si bien quisiera empezar con esta primera lámina que nos habla, y ya lo han compartido mucho, el mundo VUCA. Uno de nuestros compañeros, Jesús Gagiola, constantemente lo menciona. Vivimos hoy en día en un mundo en constante cambio. Estos cambios son cada vez más rápidos, más vertiginosos. Es más difícil que algo dure mucho tiempo. Tenemos que estar reinnovando, tenemos que estar
replanteando muchas cosas para que nuestros clientes, para tener la fidelidad de nuestros clientes o para mantenerlos con nosotros. Pero también en el mundo personal, pues los cambios son muy rápidos y de repente tenemos que estar adaptando nuestras estrategias, nuestras iniciativas, y este mundo VUCA es el reflejo de lo que desgraciadamente sucede no solo en el mundo de los negocios, sino en el mundo en general. Tenemos que estar ciertos de que lo único constante es el cambio, la volatilidad. VUCA es un acrónimo, ya lo habíamos mencionado, creo que Jesús también se los platica mucho. VUCA es un acrónimo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Pero sobre esto yo quiero hacer énfasis en dos grandes definiciones de estas, del mundo VUCA, que la primera es la incertidumbre. La incertidumbre, precisamente el no saber qué es lo que viene en el futuro, el no tener certeza o certidumbre sobre lo que está pasando, esa dificultad para imaginar el futuro en el corto plazo y cómo nos vamos a adaptar a ese futuro o cómo podemos tomar decisiones. Esa incertidumbre, ese sentimiento al interior de nosotros, lo que genera es mucha ansiedad. El no saber si la estrategia que se está siguiendo para controlar la pandemia está funcionando o no, el no saber si estoy haciendo lo correcto o no, el no saber si los demás lo están haciendo. Esa incertidumbre me genera muchísima ansiedad que genera muchas cosas al interior de mí. La otra definición que quiero compartirles es precisamente la de la ambigüedad. La ambigüedad describe situaciones diferentes y múltiples interpretaciones sobre una misma situación, pero igual válidas. Es decir, lo que una persona o las opiniones de una persona pueden ser tan válidas, las personas de salud, quienes están dirigiendo la pandemia, pueden ser tan válidas y ciertas como las que estamos del lado de la economía que buscamos que se reactive la economía. Ambas pueden ser válidas o puede haber dos o tres o cuatro, y lo que se genera en la sociedad, pues es esa ambigüedad, ¿no? ¿A quién le hago caso? Porque a final de cuentas todos suena a que tienen razón. Si a esto le agregamos tanta información que existe en las redes, tanta información que circula a través de las redes sociales y que no sabemos si son verdad o no y que de alguna manera nos hacen sentido, pues también genera esa ambigüedad. Estos dos elementos, la incertidumbre y la ambigüedad, precisamente son parte del mundo VUCA, es lo que genera en la mayoría de las personas una gran ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado precisamente interno de las personas en el que no sabemos con certeza qué tenemos que hacer, que genera una opresión en nosotros, que incluso nos genera un cúmulo de sentimientos negativos, que no nos dejan pensar claramente, que no nos dejan tener una visión de qué es lo que tengo que hacer y que muchas veces nos paraliza o en el peor de los casos hasta nos deprime, nos tumba, nos lleva a un estado de depresión en el que lejos de avanzar hacia algo positivo, pues me estanca o me hace tener incluso reacciones negativas, cosas, reaccionar de forma no acorde al contexto. Entonces, una de las cosas que quisiera poner sobre la mesa así de forma general es precisamente eso, que contra lo que estamos luchando en este momento, la gran mayoría de personas con las situaciones de la fase 3 de la pandemia, es contra una ansiedad de ya querer salir, de querer que todo regrese a ser como antes, de regresar a ese mundo que conocíamos antes. Y pues bueno, el mundo VUCA también nos dice que ya no hay un mundo como lo conocíamos antes. Ya incluso se ha acuñado el término de la nueva normalidad, es decir, esta pandemia vino para quedarse, vamos a tener que aprender a vivir con ella, vamos a tener que desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos protocolos, la forma en que nos relacionamos con las personas, la forma en que convivimos. Y entonces, ese término acuñado como nueva normalidad, pues incluso va a dejar de ser nuevo tarde o temprano y va a ser lo que va a ser una normalidad en el que todo el mundo vamos a vivir. Eso, el no tenerlo bien claro y que no exista algo específico que me diga cómo va a ser, genera esa ansiedad de nosotros y genera muchos problemas porque no sé qué tipo de decisiones tomar,
no sé, o nos limita a poner sobre la mesa muchas decisiones y luego tumbarlas porque no sé qué está sucediendo en el exterior o cuál es la mejor decisión que debo tomar. Entonces, contra lo que estamos luchando precisamente es contra la ansiedad que genera en nosotros el no tener certeza del futuro inmediato. Pero ante esto, ¿qué podemos hacer, amigos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Debemos quedarnos sin tomar decisiones, debemos asustarnos y no convivir, no buscar hacer un estilo de vida acorde a lo que yo quiero, a lo que necesito o qué es lo que tenemos que hacer. Y la respuesta, si la tuviera que dar de forma general, es precisamente primero tener bien claro en mi mente qué es lo que yo quiero y necesito hacer para eliminar esa ansiedad, para realmente adaptarme al nuevo entorno, para ver qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir físicamente, me refiero a los cuidados de salud, para adaptarme a una sociedad cambiante, para adaptarme al nuevo entorno económico o incluso para la forma en que me voy a relacionar con los demás. Tengo que luchar con esa ansiedad primero que nada para poder definir qué tengo que hacer. Y es por eso que preferiría entrar a ese tema de cómo afecta la ansiedad o qué genera la ansiedad de nosotros antes siquiera de hablar de qué hacer al respecto. Precisamente para eso, les estoy mostrando en este momento una lámina en la cual nos ejemplifica algunas de las zonas del cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Pero la que está en la parte izquierda acá de su pantalla es la parte parietal de nuestro cerebro, la parte posterior, y que es ese cerebro que es más rápido incluso que nos hace sentir emociones. Si lo tuviéramos que dividir como está acá, está la parte del córtex prefrontal, que es la parte racional de nuestro cerebro, la parte que mide los riesgos, la parte que toma decisiones, la parte que incluso hace cálculos, que tiene un plan B. Esa parte racional, esta parte de enfrente de la función ejecutiva, la hemos nombrado acá, que tiene que ver con una decisión bastante razonada, que tiende a disminuir la ansiedad, la incertidumbre y que trata de darle un sentido a nuestra vida. Esa la hace la parte del córtex prefrontal, que es la función ejecutiva. Pero por otro lado tenemos el centro de las emociones, que es el cerebro límbico, que está en esta parte y que es responsable precisamente de muchos de estos sentimientos o emociones que están acá a su izquierda, como el miedo, que el miedo no es malo, amigos. Sentir miedo ante una situación en la que nos encontramos no es malo. ¿Por qué? Porque el miedo ha tenido la función durante el paso de los siglos de protegernos ante cosas. El miedo lo que nos hace es hacer un análisis del contexto y de los riesgos que estoy tomando para a partir de ahí dar una respuesta más acorde a ese contexto. Y nos sirve para protegernos de muchas de las cosas que antes se percibían como una amenaza. Lo único malo de esto es que el miedo, cuando no se trabaja y no convertimos todas estas sentimientos o emociones que se están proyectando en su pantalla de la parte posterior del cerebro límbico, no lo pasamos a la parte frontal, a la parte de la función ejecutiva, pues entonces ese miedo puede llevarnos a tomar decisiones que no necesariamente son las mejores o que son acordes, ¿no? Y precisamente esa es la función ejecutiva. Lo que tenemos que hacer, compañeros, lo que debemos buscar es precisamente pasar y convertir todas estas emociones que están en la parte del cerebro emocional, tratar de analizarlas, gestionarlas, sentirlas, vivirlas y cambiarlas, llevarlas de esta parte posterior del cerebro de emociones a esta parte ejecutivo, a este centro de conocimiento que está acá, pasando a la parte frontal donde tomamos decisiones. Y ese es el punto más importante. Necesitamos hacer que la ansiedad no nos paralice, que el miedo no nos paralice. El miedo nos sirve para hacer un análisis, nos sirve para medir riesgos, pero entonces
no debe ser el eje que guíe mis decisiones, sino que debe ser una entrada para la parte de la función ejecutiva del cerebro, en la parte frontal, para ahora sí tomar decisiones racionales y buscar un equilibrio entre estas emociones que constantemente sentimos ante un contexto adverso, un contexto incierto o un contexto ambiguo para una decisión más productiva. De eso se trata precisamente el manejo de las emociones. De hecho, ese es el tema que nosotros queremos traer para ustedes. Ahorita me regreso a esto. De lo que se trata el manejar las emociones ante una contingencia como esto es precisamente el identificar mis emociones. Esas emociones, sean positivas o negativas, me sirven para algo. Identificarlas tiene una función en nuestro cerebro para posteriormente clasificarlas. ¿Cuál de ellas tiene un sentido positivo? ¿Cuál de ellas me deben ayudar a generar algo productivo? Y luego gestionar esas emociones, usar ese miedo o usar esa adrenalina, esos neuroquímicos que genera en nosotros, usarlos hacia algo productivo. De eso se trata esta charla. Cómo convertir toda esa parte del miedo o todos esos sentimientos que muchas veces nos generan ansiedad en algo productivo que nos haga ser personas que toman mejores decisiones cada día. Bueno, algunos de los efectos que en esta pandemia se han documentado o en diferentes estudios se muestran en la pantalla. Durante el brote de una enfermedad, dice, alguna de las reacciones que podemos ver en las personas, pues es temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos. Obviamente todos nos preocupa nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos y eso nos ha llevado a resguardarnos, a adoptar medidas de higiene, de sana distancia y de muchas otras cosas que no son malas, por el contrario, tienen su efecto positivo. También cambios en los patrones de sueño o alimentación. Si algunos de nosotros hemos sufrido cambios en los patrones de sueños, precisamente puede ser debido a un conjunto de emociones que tal vez no hemos gestionado adecuadamente, o en la alimentación, los horarios de alimentación, o el efecto que generan los alimentos en nuestro cuerpo, si nos sentimos inflamados, si nos sentimos incluso que nos caen mal algunos alimentos, puede ser por un conjunto de emociones que a lo mejor no hemos identificado y no hemos gestionado aún adecuadamente. También podemos encontrar dificultades para dormir o concentrarnos. Y esta es una parte importante que me gustaría hacer una pausa. Nuestro cerebro en la parte de concentrarse tiene una función muy peculiar. Nuestro cerebro, en pocas palabras, tiene la función de ser el mando de control que busca eso precisamente, tener un control sobre las situaciones. Cuando el cerebro no tiene control sobre lo que está sucediendo, entra en una etapa de ansiedad y genera algunos neurotransmisores, algunos químicos que provocan incluso mayor ansiedad y que provocan precisamente problemas para dormir y que provocan problemas para concentrarnos. Entonces, tal vez no podemos tener control, es muy poco probable que podamos tener control sobre los hechos de fuera, sobre los hechos que tenemos sobre la pandemia, pero sí podemos tener control sobre nosotros y sobre cómo nos adaptamos precisamente a ese contexto, ¿no? Entonces, esa función del cerebro, quiero dejarla muy claro, porque precisamente es un pequeño truco que les quiero compartir para disminuir los niveles de ansiedad y para hacer que ese miedo no nos paralice, como bien mencionas por ahí, Jesús, para que ese miedo lo usemos para algo productivo y no sea la parte que nos paraliza. Repito, al cerebro le gusta tener control sobre el contexto. Cuando no tiene control, lo que pasa es que genera muchos químicos que me hacen entrar en una etapa de ansiedad o de mayor miedo. Y ese precisamente miedo es el que muchas veces nos paraliza. Bien. También alguno de los síntomas que se han documentado es el agravamiento de problemas de salud crónicos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estamos en un estado de estrés, cuando estamos en un estado de emociones negativas constante, que se empiece a convertir o que se empiece a ser patológico, nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmunológico se ve afectado, incluso favoreciendo a que muchas de las enfermedades sean rápidamente contraídos
o se agraven algunas otras que tenemos. Es por eso que es sumamente importante mantener la calma y atacar el problema de ansiedad o de miedo para volver a un estado más positivo, a un estado de ánimo más acorde, que ayude a mi sistema inmunológico a mantenerse fuerte. Es por eso que es sumamente importante manejar las emociones, porque muchas de las veces nuestra misma mente nos puede ayudar a enfrentar este tipo de situaciones. Otro de los síntomas, el agravamiento de problemas de salud mental. Nos encontramos en nuestra casa resguardados, nos encontramos en espacios a veces pues relativamente chicos, si éramos personas que estamos acostumbradas a salir a diario, y de repente ese cambia todo nuestro contexto y nos hace sentirnos como encerrados. Pero fíjense, muchas de las veces es más no la parte física de mantenernos encerrados, sino que no estamos acostumbrados a estar frente a la presencia de nosotros mismos. Si nos quitan el trabajo, para los que somos workaholics, si nos quitan el trabajo o una parte importante de tiempo que le dedicamos al trabajo y ahora no la tenemos, pues no sé qué hacer con mi tiempo. O si hacíamos mucho deporte o alguna de las actividades que más nos consumían tiempo y ahora estamos en casa sin poder desarrollar con la misma medida muchas de las acciones que hacíamos, pues entonces eso me pone ante una situación donde tengo que estar conmigo mismo. Y como no estoy acostumbrado precisamente a estar conmigo mismo y a manejar ese contexto, esas emociones, esa forma de autoevaluar lo que siento, pues muchas de las veces genera aún más estrés. Y estarme evaluando que no estoy del todo cómodo en una situación, pues genera aún más ansiedad. Y entonces entramos en un círculo reverberante ahí que nos lleva o nos puede llevar incluso a una depresión fuerte. Por eso es sumamente importante manejar las emociones, darles un encauce. No se trata de suprimir las emociones o de bloquearlas o eliminarlas. Se trata de identificarlas para posteriormente clasificarlas y posteriormente usarlas para algo más productivo. De eso se trata esto. Bien, otro de los síntomas que ha aumentado esto es el consumo de alcohol, de tabaco u otras drogas. Para sobrellevar la cuarentena o estos días de aislamiento, muchas de las veces las personas que no sabemos qué hacer con el tiempo, recurrimos a este tipo de consumos, ¿no? Porque ya era una tendencia, una enfermedad, o porque simple y sencillamente, como les decía hace rato, al cerebro le gusta tener el control y no le gusta que le digan qué no hacer. Entonces, si de alguna manera estamos cuidando nuestra salud y te dicen, no comas comida chatarra, en nuestro cerebro hagan de cuenta que se genera lo contrario y dicen, ¿y por qué no voy a consumir comida chatarra? Si yo me quiero dar el gusto, me lo doy. Y empezamos a consumir más comida chatarra u otro tipo de sustancias que lejos de ayudar a manejar mejor esas emociones, a identificarlo, lo que hacemos es darle rienda suelta a este tipo de conductas que no nos ayudan normalmente a controlar o a mantenernos en un estado más productivo, ¿no? Sin embargo, si identificamos que es la forma en que funciona nuestro cerebro y que seguramente cuando nos digan que no podemos hacer algo, el cerebro va a decir, ¿por qué no? Pues entonces hay que entrar a un proceso de reflexión y de análisis para identificar esa emoción y decir, bueno, es cierto, no me gusta lo que me dicen, pero ¿por qué lo dicen? O cuál es la recomendación o qué alternativas puedo tener al respecto. Y de esta manera, entonces, iniciar con la clasificación de emociones y el uso adecuado de estas para tener algo más positivo, ¿no? De eso se trata el manejo de las emociones. Bueno, nuevamente la definición: identificar, clasificar, gestionar nuestras emociones para que sean más productivos, para ser más productivos y mejor personas. Por cierto, si quieren poner sus preguntas de una vez o si alguien quiere tomar participación aquí, adelante. Me gustaría que esto fuera más una charla que un curso, como siempre se los he mencionado. Siéntanse con la libertad de aportar. Si ahora me voy a la parte del córtex prefrontal, la función ejecutiva del cerebro, podríamos decir entonces que la función ideal
en el manejo de las emociones debería ser tomar, una vez que identifiqué las emociones y las clasifiqué, tomarlas y usar esa energía para descubrir nuevas cosas que no había visto antes. Usar la parte del cerebro racional para descubrir nuevas formas, nuevos contextos, nuevas insights que no había puesto atención antes. Aprender también sobre el nuevo contexto, usar esas emociones para motivarme o automotivarme a leer más, a no caer en fake news, a hacer análisis de todo lo que nos mandan, a hablar con personas, a darle un sustento, etcétera. Usar esas emociones no para que me dominen, sino para que sean la semilla de algo que va y construye algo más positivo. Tienen otro conjunto de conductas, de comportamientos racionales, como apreciar, como la curiosidad, la creatividad, el generar nuevas oportunidades, la autonomía. Bueno, la parte del cerebro racional que busca construir una verdad que no necesariamente es la verdad absoluta, sino que busca generar un criterio en ti a partir de emociones y del análisis de esto y de mucha información externa, crear un criterio que nos ayude a controlar esa ansiedad y que nos ayude de alguna manera a tomar decisiones en el corto, en el mediano, en el largo plazo, a tener un plan B o a trazar un camino en el que yo pudiera a lo mejor ponerle algunos indicadores. ¿Qué pasa si no llego en el corto plazo a lo que busco? ¿Qué pasa si encontré otra forma y lo puedo adaptar? Esa es la parte del cerebro racional. No dejar que mis emociones me guíen, sino razonarlas para de alguna manera trazar yo el camino de mi destino. Y si me equivoqué en esa decisión, haya sido porque yo lo decidí y no porque me dejé llevar por algunas emociones que tal vez no fue la mejor manera. De eso se trata precisamente, de forma no técnica, el manejo de las emociones. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Por aquí estoy viendo en el chat. Esto tiene que ver con lo que llaman inteligencia emocional. Sí, así es, Jesús. La definición que les puse hace un momento, me regreso a ella, la definición que les puse hace un momento es precisamente la inteligencia emocional que marca Goleman. Es el identificar las emociones, clasificarlas y gestionarlas para ser más productivos y mejores personas. Esa es la definición. Sí tiene que ver con la inteligencia emocional. No le quise llamar así porque realmente creo que todos tenemos un manejo de emociones y siempre, nunca se termina de aprender en esto, pero a final de cuentas no lo quise manejar así para que fuera una charla más sencilla y donde todos a lo mejor no hubiéramos reflejados en alguno de los síntomas que puse hace un momento, ¿no? Que puse hace un ratito. Bueno, ¿qué nos dicen los expertos en el manejo de las emociones para disminuir la ansiedad? Precisamente nos manejan esta curva, que es precisamente la curva del cambio. No sé si alguno de ustedes ya la había visto. Dicen que lo primero que sucede en nuestra mente ante una situación que no teníamos contemplada, como la de la pandemia, que se genera en un periodo corto de tiempo ante este mundo VUCA, como les decía, esa incertidumbre, esa ambigüedad, lo primero que genera es un shock en la gente, ¿no? Y muchos de nosotros, la forma en que reaccionamos es de no poderlo creer, de decir, no, ¿sabes qué? Están exagerando. Eso lo inventó el gobierno, la pandemia lo inventó el gobierno para controlarnos. O teorías de conspiración, lo hicieron para derrumbar la economía de México, o lo hicieron para la guerra entre la 5G y miles de cosas, ¿no? Un shock que me genera de no creerlo y en el que precisamente junto a una combinación con la negación acá, generamos escenarios para desestimar un contexto que muy probablemente sea mucho más real de lo que creemos. Esa segunda etapa de negación, lo que hace incluso a veces es sesgarnos y cerrarnos a una forma de pensar que nos pone incluso en mayor peligro. ¿Por qué? Porque al negarlo, no le estamos dando el tratamiento a lo mejor a la pandemia que deba de tener y creemos que a nosotros nunca nos va a pasar.
y creemos que a mi familia nunca le va a pasar. Y desgraciadamente, pues tenemos países que algo así, la mayoría de las personas reaccionaron de esta manera y pues tienen resultados muy negativos, ¿no? Bien. Después de la negación, en esta etapa de curva, viene el enojo. Y el enojo no solo contra el gobierno o contra más personas, sino que este enojo empezamos a estigmatizar a los primeros pacientes, ¿no? ¿Se acuerdan de esa noticia donde pasaron hasta las fotografías de la primera infectada aquí en Obregón? Un enojo contra alguien y vemos cómo tratan al personal de salud y vemos muchas conductas de rabia hacia otras personas que nos demarcan precisamente que hay una falta de entendimiento del contexto y que estamos en una etapa de negación y luego de enojo. Para llegar a lo mejor a la parte más baja, que es la depresión, quiero resaltar en esta lámina, esta línea punteada que está aquí. Si alcanzan a ver acá arriba, en la parte de la izquierda, todos estos sentimientos de shock, de negación, de enojo, de a veces de buscar una negociación de sí lo hago, pero tú qué haces, gobierno. Sí me meto en mi casa, pero me vas a dar apoyos y cosas de este tipo, estas negaciones, para ver qué puedo sacar, porque no concibo que yo tenga control, una parte de control sobre mí, sobre el contexto. Pues todo eso genera una reverberancia en nuestro cerebro hacia el pasado que no nos permite avanzar. Si seguimos volviendo a estas etapas y no las vivimos cada una de ellas como tal, no logramos pasar ahora sí a lo que muchas personas en el manejo de las emociones debemos hacer, hacia la parte del futuro inmediato, que es la aceptación. Para llegar a la aceptación, muy probablemente tuve que pasar por todas o por la mayoría de estas emociones, pero entenderlas, identificarlas, gestionarlas, entenderlas para posteriormente aceptarlo del contexto y empezar apenas con la forma en que me voy a adaptar al nuevo entorno, con la forma de adaptarme a ese contexto y resolver problemas o el problema que tengo en este momento sobre la mesa. Solamente hasta que logro vencer estas etapas, que ya no estoy en negación, que ya no estoy en enojo y que estoy saliendo de la depresión en dado caso que hayamos llegado ahí, hasta entonces podemos resolver el problema. Y la línea punteada marca mucho de eso precisamente. La verdadera acción productiva viene de la línea punteada hacia el futuro. Es decir, de aquí, cuando ya pasé por estas emociones, hacia la aceptación. Es ahí cuando nos volvemos productivos y cuando podemos decir que tenemos un manejo de emociones positivas. Esta lámina circuló mucho por redes y se las quiero dejar a ustedes porque nos está marcando aquí ya prácticamente 5 minutos para que esta sesión acabe de Zoom. Pero la pregunta es, ¿quién quiero ser durante esta pandemia? Quiero ser de las personas que están constantemente dominados por esas emociones en su zona de miedo, que acaparan comida, que contagian a los demás de emociones negativas. ¿Se han dado cuenta qué tan cargadas de emociones negativas están muchos de los comentarios de nuestra sociedad? Llamadas telefónicas, noticias, memes, todos los mensajes tienen mucho contexto de carga negativa últimamente. Si se están enfermos, si no, quién tiene la culpa, si está haciendo el gobierno bien o no, si los empresarios, si la apertura, si no. Mucho contexto negativo y poco propositivo. ¿Quién quiero ser? ¿Quiero estar en esta zona de miedo que se deja dominar por las emociones? ¿O quiero irme a una etapa de zona de aprendizaje, donde estoy aceptando el contexto, donde a lo mejor estoy en búsqueda de una posible solución o de contribuir con ellas? Fátima por acá nos pregunta, ¿es como parte de un duelo? ¿No? Exactamente. La curva del cambio precisamente se aprovecha mucho o es más aplicada para los duelos. Todas las etapas que vivimos a través de un duelo, y de hecho es un duelo, porque perdimos el estilo de vida que teníamos antes. Perdimos el mundo como lo conocíamos antes. Y es precisamente lo que nos duele, lo que no nos deja ver el futuro y que nos genera muchísima ansiedad. No confiamos en que nos podemos adaptar a ese nuevo entorno y entonces en nuestra mente representa un duelo. Así es. Por otro lado, Jesús dice acá, siempre estamos pensando en el pasado, poco en el presente y nada en el futuro. De hecho, Jesús, es un truco que nuestro cerebro usa para ahorrar energía.
Las decisiones que tomamos muchas veces de forma automática están basadas en nuestro pasado inmediato. Nuestro cerebro va y busca cuáles son las decisiones como si fuera una estadística y se fija qué ha hecho antes y le ha funcionado y esa decisión toma. Si constantemente estoy hablando de cosas negativas, nuestro cerebro ante nuevos estímulos va a ir a buscar y si la mayoría es negativo, voy a reaccionar de manera negativa. Porque si no, otra vez, si mi cerebro busca ahorrar energía y no tiene control sobre el contexto, va a ir a lo que conoce, o sea, al pasado. Y va a traer lo más rescatable. No está mal porque a final de cuentas es una forma de operar de nuestro cerebro. Pero la forma ideal es razonar las emociones. Y esto es la moraleja que les quiero dejar con esta charla. Lo más importante para el manejo de las emociones es razonar las emociones. Date cuenta que las tenemos. Nadie nos dice que no debemos de tenerlas. Lo que debemos hacer es identificarlas para luego gestionar esas emociones hacia algo más positivo. Y razonarlas significa no dejar que me dominen, sino ponerlas en una canasta para mezclarla con mayor información del exterior y generar propuestas positivas que me hagan salir del estado de ansiedad. Dicho de otra manera, si no puedo tener control sobre el contexto exterior, entonces lo que voy a buscar es tener control sobre pequeñas acciones que le hagan creer a mi cerebro que tiene control sobre su futuro inmediato. Es decir, si tú te trazas un plan personal que a lo mejor antes no tenías tiempo para leer y ahora te propones leer un libro y constante o todos los días te pones la meta de leer X cantidad de páginas, eso le da una sensación de control a tu cerebro y lo hace más adaptable al nuevo mundo. Si te das tiempo para hacer ejercicio, si te das tiempo para preparar alimentos más saludables, si te das tiempo para razonar qué te conviene y qué no te conviene en cuanto a conductas y las gestionas, tu cerebro va a tener una sensación de control sobre tu cuerpo. Y esa sensación de control es precisamente una inyección de autoestima que te va a permitir adaptarte y ver un nuevo mundo, ver una nueva expectativa, ver a través de unos nuevos lentes muchas de las cosas que puedes hacer positivas para ser mejor persona cuando salgamos de este aislamiento social. Porque precisamente quiero manejarles esto. Es distanciamiento social, que no es lo mismo que distanciamiento emocional. De hecho, es todo lo contrario. Este tiempo nos ha servido para estar más en contacto con nuestras propias emociones. Y eso es algo que debemos valorar enormemente. No lo pedimos, no lo queríamos así, pero si no lo estamos aprovechando, significa entonces que estamos desperdiciando una oportunidad que antes no habíamos tenido. Y bueno, con esto quiero cerrar la sesión. Se nos está acabando el tiempo. Lástima, discúlpenme, nos va a cortar el Zoom aquí la sesión, pero quienes tengan dudas o preguntas, igual puedo volver a activar la misma liga si termino la sesión y nos regresamos a las preguntas. Úrsula dice por acá, a ver, Fátima, es como parte de un duelo, sí, perdón. Úrsula también me recordó las etapas del duelo. Jesús, siempre estamos pensando. Úrsula, muchas gracias. Saludos desde Canaco. Saludos, Úrsula. Voy a terminar la sesión, pero la voy a volver a activar por si alguien se quiere volver a conectar y sigamos charlando sobre preguntas, dudas, comentarios. Adelante. Me faltó proyectarles una lámina de recomendaciones. Los que quieran conectarse, se los agradecería para que podamos proyectar eso. Sale. Denme un segundito. Un minutito y volvemos a conectar con la misma liga.